esmalte o de la dentina superficial sería como de la dentina más profunda, y esa relación que hay entre la dentina y la pulpa pasando a ser un órgano dentino pulpar. Y que todo lo que hagamos va a tener una consecuencia. ¿Ok? Todo lo que hagamos va a tener una consecuencia. Entonces lo que nosotros debemos hacer es no dejar de hacerlo, pero sí controlar todos los factores al momento de enfrentarnos al órgano dentino pulpar para dañarlo lo menos posible. A menor intensidad de calor o menor intensidad de ciertos productos que tengan mucha acidez o que sean muy alcalinos, pues eh, vamos a cuidar mejor la vitalidad de esos dientes. ¿Okay? Entonces, tener cuidado en todos esos factores cuando nos enfrentamos a un diente que está vital. Sigamos entonces. Sí, me necesitas en el primer párrafo. En ese análisis estructural que estábamos viendo, análisis del paciente en general, pues podemos ver también un análisis individual del diente. O sea, cómo está presente el diente y qué debería yo ver en el diente para saber qué voy a hacer en él. ¿Okay? Entonces, este análisis estructural se basa en dientes anteriores y posteriores. ¿Y en qué se basa básicamente? En aquellas estructuras de esos dientes que me ayuden a mantener un adecuado desempeño biomecánico. Esto está tomado del libro de Magné del año del 2012 y lo repite en el año pasado que sacó el libro, en el 2023-2024, y habla más o menos de que las zonas que debemos preservar o tener más cuidado de que estén presentes son el cíngulo, las crestas marginales y pues, van a tener que cerrar el micrófono, porfa. Cíngulo, crestas marginales y lo que es la cara vestibular, pero no a nivel cervical. Sabemos que a nivel cervical ya el esmalte empieza a ser muy delgado, muy ligero. ¿Ok? Aquí está más o menos cómo se transforma la fuerza a medida que se va encontrando con mayor cantidad de esmalte. Vean el borde incisal, el cíngulo, las crestas marginales. ¿Ok? Es importante entonces mantener esas estructuras porque sé que me van a ayudar a mejor a controlar las fuerzas que yo tenga en ese diente. Pero en dientes posteriores pues existen otras estructuras. Esas estructuras básicamente se dividen en 4. Esto es de Fichera. Y Fichera dice que tenemos el grosor y profundidad de la dentina interaxial, que sería más o menos el núcleo de todo el diente, la presencia del techo de la cámara pulpar, ¿okay? La presencia de rebordes marginales y las cúspides intactas, cúspides con esmalte y dentina. ¿Okay? Cuando estas estructuras están presentes, el diente pues se desempeña biomecánicamente de manera adecuada. Pero cuando no están presentes, como en un diente que está tratado endodónticamente, pues ya vamos a tener que tomar en cuenta otras consideraciones. ¿Ok? Espérense un momento a ver a quién acepto aquí. ¿Listo? Ok. Entonces, esas serían las estructuras que yo tengo que tomar en cuenta en dientes anteriores y en dientes posteriores. Aparte de esas estructuras, okay, aquí está más o menos, este es el dibujo del artículo, cúspides intactas, reborde marginales, dentina interaxial, okay, el techo de la cámara pulpar. Aparte de esas estructuras, pues también debemos saber si están presentes, cómo están presentes, en qué estado están presentes. Es decir, básicamente en molares. Esto es un análisis que hacen tanto Andreas Forster como Mark Frater. Es una tesis de grado de postdoctorado. Pero lo que me gusta del artículo es que ellos hacen una prueba
disminuyendo el grosor de las paredes y aumentando la profundidad de las cavidades en premolares. Entonces, se basan en distintas recomendaciones que encuentran en la literatura. Y esas recomendaciones en la literatura, vamos a ver quién más está llamando aquí. Esas recomendaciones que encuentran en la literatura hablan de que el tejido remanente, desde la base hasta la cúspide en una pared, podría llegar a ser de 2 a 2.5 milímetros como medida mínima en dientes vitales y mayor a 3 milímetros en dientes no vitales. Es decir, se dice que si no existe esta medida, las cúspides pudiesen ser inestables o vulnerables. Y en un caso de que nosotros nos enfrentemos a eso, pues vamos a tener que reconstruirlo, pero no solamente hacer una reconstrucción directa, sino que vamos a tener que hacer una reconstrucción directa que se convierta ya esa reconstrucción directa en una reconstrucción de muñón, porque requiere un recubrimiento cúspide o una restauración directa. Ahora, ¿qué hablan ellos en cuanto a relación de la profundidad o grosor de las paredes? Miren el dibujo. Ellos lo que hacían es que disminuían el grosor de la pared a 1.5, 2.5 y 3 milímetros. Y aparte de eso, la cavidad como tal, la iban haciendo más profunda. Y ellos llegan a una conclusión, dicen, las profundidades de 3 milímetros se hablan a pesar de que el grosor de las paredes sea de 1.5. Todavía es seguro hacer una restauración directa. Puede ser considerado como una profundidad cavitaria segura. O sea, podemos hacer una restauración directa en composite, en amalgama, si usted desea, en un material que sea relativamente definitivo. ¿Ok? Yo no tengo nada en contra de las amalgamas. ¿Ok? Pero sabemos que en la clínica, pues, y en el mundo, básicamente las amalgamas poco a poco han ido desapareciendo. Temas estéticos, temas de control ambiental, de toxicidad, ¿ok? Entonces, pues, básicamente lo que van a encontrar ustedes cuando salgan de la facultad, a pesar de que hacen amalgamas en la facultad, pues, es el manejo de restauraciones en recinto, ¿ok? Volviendo al tema, profundidades que sean mayor a 5 o 7 milímetros, pues entran en una zona de peligro si se le dice la restauración directa sin cobertura cuspidia. Entonces, la profundidad sería para ellos el factor más crítico o determinante. Entonces, cavidades mayores a 5 milímetros, ¿a qué les suena? Cavidades mayores a 5 milímetros, ¿a qué les suena? Les suena a tratamiento de conducto, ¿ok? Un diente que está tratado endodónticamente. Entonces hay que estar pendientes con esos dientes. Ya por ahí vamos entrando al tema de dientes tratados endodónticamente, pero lo vamos a hablar en la próxima clase. Entonces, ¿cómo hago para la medición? Pues podemos utilizar sondas y podemos utilizar calibradores para medir esas profundidades y ese grosor de las paredes. Pero ojo, que el calibrador no se usa a nivel de la cúspide, el calibrador se usa en la parte más baja de la base de la cúspide, porque es ahí donde va a incidir la mayor fuerza, ¿no? También, aparte de esa cantidad de tejido, también debemos valorar la calidad de ese tejido. ¿Por qué hablamos de la calidad de ese tejido? Bueno, porque ese tejido puede estar comprometido. Y en este caso, ustedes van a ver que el tejido está comprometido por ciertos cracks o fisuras que van a comprometer el desempeño de ese diente. Y es ahí donde yo tengo que tomar medidas complementarias para abordar clínicamente y hacer un buen diagnóstico. Aparte de que requiere ciertos protocolos para que mejore el desempeño de ese diente. Puede ser con transiluminación, un sondaje único, recuerden, imagen radiográfica también pudiese ser imagen en J que se relaciona a un diente con una fractura vertical. Hay que saber si ese diente nos va a servir o no como un pilar de nuestra prótesis. Y también llegando al tema de la tomografía axial computarizada tipo COMBIN, que es la que usamos nosotros para saber cuál es el estado de ese diente, ¿no? Ahora, estos procesos adhesivos que nosotros vamos a hacer, hablando de las reconstrucciones utilizando materiales poliméricos, nosotros entonces estaríamos hablando de que vamos a necesitar hacer adhesión. Y cuando nosotros hablamos de hacer adhesión, entonces necesitaríamos saber más o menos qué es la adhesión. Básicamente, rápido.
Es una atracción molecular o atómica entre dos superficies en contacto, promovida por la fuerza de atracción interfacial entre las moléculas o átomos de dos especies diferentes. La adhesión puede ocurrir como química o como mecánica o una combinación de ambas. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice Jorge Perdigao en este artículo del 2020? Que la adhesivo ideal debería tener una buena adhesión a esmalte y a dentina, debería producir restauraciones con buen sellado marginal en el tiempo, que fuese resistente a la degradación y que sea de uso clínico práctico. Lamentablemente no hay ningún adhesivo que cumpla con todos estos requisitos. Siempre hay un talón de Aquiles, siempre hay una falla. ¿Okay? Entonces debemos trabajar con distintos adhesivos, pero potenciándolos, haciendo que funcionen mejor en nuestras manos. ¿Ok? Ahora, ¿qué podría verse de forma negativa en el uso de estos sistemas adhesivos? Bueno, se habla de que nosotros estamos errados si creemos que solamente tomando la fuente de adhesión pura como primera retención, como retención primaria, en aquellas situaciones donde no tengamos márgenes de esmalte o sin un tejido residual bien sano o presente, no vamos a tener un buen trabajo o una buena restauración, porque nosotros vamos a estar dependiendo solo de la adhesión en estos casos. ¿Ok? Entonces eso daría también como a sabiendas de que estamos dependiendo nada más de la adhesión y nada más de la adhesión en márgenes donde no haya esmalte o dentina, sino que haya dentina muy profunda o cemento, pues también vamos a estar ante posibles errores, posibles complicaciones. Igual, monómeros muy pequeños, como el EMA, que es un monómero, aparte de ser pequeño, de bajo peso molecular, es hidrofílico. Entonces puede fácilmente entrar dentro del espacio hacia la pulpa y causar algún tipo de inflamación. Y aparte de eso, los adhesivos pueden causar necrosis hacia la pulpa si es aplicado en preparaciones que estén muy cerca de la pulpa. Ojo entonces, ojo con eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta adhesión, sabemos que el sustrato en esmalte sería ideal porque sabemos que tratando el esmalte es más presto, o pues la adhesión en este tipo de sustrato es más perdurable. ¿Ok? Sabemos que con el gol estándar del tratamiento de la superficie sería el uso de un ácido fosfórico al 35-37%, hacer una técnica de grabado ácido para que la colocación del adhesivo pues sea básicamente forme esta interacción micromecánica con esa superficie del esmalte tratado. ¿Ok? Sería una adhesión básicamente ideal, es una adhesión seca, sabemos que puede ser seca, básicamente porque este tejido está seco, tiene 1% de agua, 2% de agua, entonces eso hace también que sea una adhesión relativamente sencilla. ¿Okay? Pero cuando llegamos a sustratos que son pues más complejos como la dentina, es húmedo y es más orgánico, por ello la adhesión a este tipo de sustrato es más difícil, menos predecible, y a medida que vamos más profundamente, menos predecible. ¿Ok? Entonces, la habilidad de la adhesión en el sustrato dentinario está afectado por muchos factores que ya vimos y vamos a recordar nuevamente. Edad del paciente, localización del diente en la arcada, profundidad y permeabilidad de la dentina, flujo del fluido pulpar, presencia de la dentina cariada o esclerótica, dentina coronal versus radicular, ¿ok? Tipo de material restaurador, procedimiento restaurador, aislamiento, hábitos parafuncionales. Todo esto ya lo hemos revisado a medida que ha ido avanzando la presentación. Vamos a hablar acerca de cómo manejar esos factores, entonces. Entonces sería, por empezar por clasificar esos adhesivos un poco acerca de la estrategia de la adhesión que yo voy a hacer en los protocolos de adhesión directa que yo voy a utilizar para reconstruir muñones con resina compuesta. Tenemos básicamente los etch and rinse, que sería grabado y enjuague, ¿ok? O de 3 pasos, que sería etch and rinse, que sería el ácido, el primer y el bond, ¿ok? Aparte de eso, tenemos de etch and rinse de 2 pasos, que sería el ácido
y un solo pote que viene primary bond, que también entraría ahí los adhesivos universales que estamos usando hoy en la clínica. Y es el self-etch de 2 pasos que estaba hecho con un adhesivo que tenía una primera botella que era un ácido o un primer ácido, ¿ok? Y no necesitaba, se creía que no necesitaba del ácido grabador, sino que el mismo primer era el grabador y se utilizaba un bond. Eso era un adhesivo self-etch de 2 pasos. Y un adhesivo self-etch de un solo paso, como lo es el adhesivo universal, que sería el ácido, el primer y el bond en una sola botella. ¿Ok? Ahora, en los componentes de los adhesivos, ya se lo dijimos, ácido grabador, primer, adhesivo bond. El ácido grabador, de 30 a 40% ácido fosfórico, tiene un color identificable y mejor viscosidad, tixotropía. Es importante que tenga tixotropía porque nosotros lo vamos a controlar, ¿ok? La remoción del barrido dentinario es la que se logra colocando un grabado total y utilizando este ácido en técnicas de grabado total. Diferente sería si hacemos técnicas de grabado selectivo, ¿ok? Pero vámonos primero con la técnica de grabado total, que es etch and rinse. Y sería obligatorio entonces lavar la superficie grabada. Sabemos que se lava por el tiempo que se colocó o mayor al tiempo que se colocó. Si lo colocó en dentina, 15 segundos, graba 30 o 15 mínimo. Si lo colocó en esmalte, 30 segundos, graba 30 o más. Que es importante saber que no todos los ácidos van a producir el mismo grabado. Miren, por ejemplo, esta lámina, se la saco del artículo, es muy interesante porque la tabla nos dice que, por ejemplo, Ultra Etch, que es el ácido fosfórico al 35% de Ultradent, lo que logra es 1.155 de profundidad en micras en esa dentina intertubular, ¿ok? Esa dentina intertubular, entonces, cuando yo coloco este ácido en 15 segundos, no crea mucha penetración, ¿ok? No crea mucha desmineralización. Por el contrario, cuando utilizo, por ejemplo, el de 3M, miren, al 37.5% puedo llegar hasta 4 micras. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces los adhesivos que yo uso puede ser que no lleguen a cubrir el porcentaje completo de desmineralización. ¿Qué quiere decir? Que voy a dejar espacios vacíos en esa capa híbrida que yo voy a obtener. Y es importante entonces trabajar con ácidos que, pues, de alguna u otra forma, no creen tan profunda esa desmineralización, es lo que yo creo, ¿ok? Para obtener una capa híbrida que yo, como clínico, pueda controlar mejor, ¿ok? Con mis adhesivos. Entonces tienen que estar pendiente a ver cuál adhesivo, cuál ácido están usando y qué posibilidad de penetración tiene ese ácido. Ahora, como segundo sería el primer o el imprimador. ¿Qué es de qué está compuesto? Monómeros hidrofílicos, porque es el primero que nosotros colocamos. Sería de 3 pasos. Este sería nuestro paso número 2. Ya grabamos. Vamos a colocar el primer y son solventes orgánicos como acetona, alcohol o agua y estabilizadores, ¿ok? Entonces, eso es lo que compone. ¿Y para qué se utiliza el primer? Bueno, permite la infiltración de nuestro adhesivo o bond, forma la capa híbrida de colágeno con resina, mejora la humectabilidad y, ojo, no se enjuaga ni se fotopura. Lo ideal sería hacer una aplicación vigorosa y secarla. Tal vez no resecarla, pero sí secarla, ¿ok? El tercer paso, el adhesivo bond, que es una resina de baja viscosidad, libre de solvente, no hay solvente aquí, sería básicamente como una resina fluida, más fluida que lo normal. Es de fotopolimerización. Esta capa copolimeriza con los materiales que nosotros vayamos a usar, bien siempre y cuando sean del grupo metacrilato, o sea, sean nuestras resinas compuestas. Protege la adhesión dentina de la degradación y mejora el desempeño biomecánico. Más aún si ese desempeño biomecánico si ese bond está cargado. ¿Ok? ¿Cuál sería la ventaja de nuestros adhesivos de 3 pasos? Vamos a decir que son los que mejor resultado han otorgado en el tiempo, se mantienen en el tiempo desde los años 90, pero tiene una alta fuerza de unión inmediata a la dentina y el esmalte en estudios in vitro.
previene o retrasa la degradación de la interfase resina-dentina al impermeabilizar la interfaz y aumentar el espesor de la película. Esto lo hace el Bond, nuestro tercer paso. La tasa de retención de los adhesivos de 3 pasos es mejor que la de los adhesivos de 2 pasos, ¿ok? Y a diferencia de los adhesivos Etch and Rinse de 2 pasos, que sería aquellas botellas que vienen, aquellos casos que vienen en 2 pasos, las botellas que vienen en 2 pasos, esos serían adhesivos simplificados, ¿ok? Y esos adhesivos simplificados, que también son Etch and Rinse, pero son de 2 botellas, pues no contienen esa resina hidrófoba que me protege a mí esa capa híbrida. ¿Okay? Entonces se comporta mejor 3 pasos que 2 pasos. ¿Cuáles son las ventajas? Pues al tener más pasos, es una técnica que es sensible al operador. Usted graba dentina y usted sabe que grabando dentina va a despertar esas metaloproteinasas, que son enzimas de degradación, que le dije que también aparecían al momento de degradar la matriz de dentina. Aparte de todos esos factores de crecimiento, también hay enzimas que se despiertan al degradar esa matriz de dentina. Y sabemos que esas matrices, que esas enzimas pues no le hacen bien a nuestra capa híbrida. Degradan, es una de las formas de degradar la capa híbrida, que sería la degradación enzimática. ¿Okay? Los adhesivos de 2 pasos sufren una degradación más rápida que los adhesivos de 3 pasos. No tienen la tercera capa de Bond. El tiempo de secado al aire, el disolvente debe prolongarse porque tienen el primer, que ustedes deben disecar, y la fuerza de unión varía con el grado de humedad. A medida que yo estoy en cavidades más profundas, hay mayor permeabilidad y es más complejo el tema del manejo de la permeabilidad. Entonces, esta agua residual reduce el grado de conversión e induce degradación hidrolítica en este caso, así como la enzimática, compromete propiedades físicas y ya les comenté lo de la degradación enzimática. Esta es una microfotografía de 2 micras donde se puede ver la capa híbrida que se forma en un adhesivo de 3 pasos. Aquí se puede ver el adhesivo y todos estos puntos blancos y negros es la carga del adhesivo. O sea, quiere decir que es un adhesivo bastante cargado. ¿Ok? Esa es la capa híbrida, el adhesivo cargado, y está entrando dentro de un túbulo dentinal. ¿Ok? Esto es RT, es un resin tack. O sea, es una estaca de resina dentro del túbulo dentinal. Y esto es como se vería una capa híbrida excelentemente hecha. ¿Okay? En este caso, esta es de OptiBond. Ahora, los autogradadores o self-etch, el concepto básico que manejan este tipo de adhesivos es que se adhieren y que desmineralizan al mismo tiempo. ¿Okay? Se basa en un primer ácido que supuestamente, ojo con esto, estaba hecho para que grabara esmalte y dentina. Era muy ácido. Los primeros que aparecieron eran muy ácidos. Grababa esmalte y grababa dentina. Y usualmente también venía con un bonding hidrofóbico, es decir, venía de 2 pasos. Entonces, ¿qué queríamos con esto? Modificar el barrillo dentinario, no eliminarlo, porque ese barrillo dentinario que nosotros teníamos ya no íbamos a usar un ácido fosfórico, sino que el mismo primer ácido que nosotros colocábamos iba a modificar ese barrillo dentinario. Entonces penetraba ese barrillo, disolvía parcialmente la hidroxiapatita, formaba una capa híbrida, ojo, no nada más con hidroxiapatita, con todo el resto de lo que nosotros sacáramos ahí. ¿Ok? Era muy delgada, pero supuestamente era de alta calidad. ¿Ok? Son más amigables por disminuir pasos clínicos. En corto plazo los estudios arrojan su incapacidad de grabar esmalte, por eso lo puse aquí en anaranjado y la dentina en verde. Buenos para grabar dentina, malos para grabar esmalte. Entonces, si no graba esmalte, aparece el grabado selectivo del esmalte, que habría que utilizarlo para poder garantizar el sellado en esmalte de nuestros adhesivos, self-etch. Entonces, ¿cómo se clasificarían estos self-etch? Bueno, los self-etch empiezan a clasificarse según su pH, o sea,
ese grado de acidez. Entonces ahí sí sabemos que el grado de acidez de ese adhesivo es ultra suave, sabemos que estamos hablando de 2.5 mayor a 2.5 igual. Suave igual a 2. Fuerte, ya vamos bajando más, entre 1 y 2, y muy fuerte sería menor a 1. ¿Okay? Entonces, usualmente los self-etch se dieron cuenta que eran muy fuertes y fueron cambiando a suaves, porque se daban cuenta de que disolvían parcialmente la hidroxiapatita con profundidades de 1 micra y dejando cristales que actuaran con los monómeros funcionales, porque la acidez que tenían estos adhesivos se basaba en monómeros funcionales ácidos. Entonces usted no puede quitarle a los cristales de hidroxiapatita, porque si estamos hablando de monómeros funcionales, usted necesita ciertos minerales que actúen dentro de la hidroxiapatita con estos monómeros funcionales. Por eso, lo ideal, una de las formas de manejar este tipo de adhesivos es que no lo use de grabado total. ¿Ok? Entonces, la adhesión en este caso sería micromecánica por la capa híbrida submicromecánica y la interacción química iónica de esos monómeros funcionales, que básicamente algunos tienen grupo fosfato o carboxilato y que utilizan el calcio de la hidroxiapatita para actuar con ellos. ¿Okay? Los adhesivos de pH fuerte, pues, se dieron cuenta que están relacionados con adhesivos simplificados, ¿okay? Que removían gran cantidad de hidroxiapatita, que contenían mucha agua para ionizar ese adhesivo, porque necesitabas algo que al momento de llegar a la dentina y al momento de usarlo disminuyera ese grado de acidez, o mantenerlo en la botella con ese grado de acidez. La desmineralización que se obtenía era parecida a la del ácido fosfórico, era muy ácido, y hacía un acúmulo de precipitado en la capa híbrida. ¿Ok? Entonces, cuando tú tenías un solo paso con un primer ácido y no ponías el bond, entonces ellos se dieron cuenta de que necesitaban un bond. Básicamente lo hace Curaray desde hace mucho tiempo, pero Curaray pone entonces un primer y un bond, es decir, es un adhesivo de autograbado, pero con 2 pasos. ¿Okay? La diferencia entre el adhesivo self-etch de 1 paso y 2 pasos sería que el de acá tiene una capa extra de adhesivo resinoso. Curaray, de Clearfield de 2 pasos, se llama Clearfield S Bond, self-etch bond, Clearfield self-etch primer. ¿Okay? Pero así se llama, Clearfield S Bond. Es de Curaray, es japonés, y pues básicamente en los estudios ustedes lo van a encontrar como un gold estándar. ¿Ok? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero ustedes en la literatura lo van a encontrar como un gold estándar dentro de los adhesivos self-etch de 2 pasos. Tiene una tasa de éxito bastante llamativa de 13 años, es decir, la mayoría de los investigadores lo han venido utilizando como punto de comparación cada vez que quieren hacer la medición con otros adhesivos. A ellos y al de 3 pasos, que es el Optibond, que lo vimos en la otra imagen. Nace en los 90, más de 20 años de desempeño certificado. Ahora, Curaray introduce un nuevo adhesivo de autocurado en 1984, específicamente indicado para la técnica de Total Etch, o sea, de grado total. Este adhesivo Clearfield New Bond incluía EMA y por primera vez incluía las moléculas de MDP. Ese MDP, o monómeros de MDP, fueron utilizados en la composición del adhesivo self-etch de 2 pasos, el adhesivo Clearfield SE Bond de la misma gente de Curaray, en los años 90. Por eso les digo, aparecieron en los años 90. Ahora, la primera vez que lo colocaron, se lo colocaron a Megabond, que era de Curaray también. Pero este MDP, ahora, hoy en día, es incluido en este self-etch Clearfield SE Bond. ¿Y en qué se basa? Incluía un metacrilato polimerizable, una cadena de metacrilato polimerizable muy larga, básicamente formado por cadena de 10 carbonos, que es lo que la hace hidrofóbica. Una capa hidrofílica de fosfato, que es la que hace esa reacción con el calcio, ¿verdad? Y está actualmente utilizado en todos los adhesivos dentales que produce Curaray. ¿Ok? Ahora aquí está, ¿ven? En el 2006, World Report, se reportó que los iones de calcio actuaban con que eran recogidos de esa hidroxiapatita, formaban sales de MDP, y esa sal de MDP era una capa estructurada en la superficie de la hidroxiapatita, y básicamente esa es la reacción que me arroja a mí
cualquier adhesivo que tenga MDP. En este caso hablan del MDP de Clearfield, que fue el primero que apareció. O sea, la compañía Curaray introduce o crea el adhesivo MDP en ese año en sus primeros adhesivos. Después pierden la patente y obviamente cada laboratorio empieza a formar otro MDP, desintegran la molécula, forman otros MDP, pero el primer MDP es el que produjo Curaray. ¿Cómo se ve la molécula? 10-metaquiloxidecilfosfato dihidrogenado, MDP. ¿Ok? Entonces, ven la capa polimerizable, que es la que reacciona o la que puede reaccionar con la resina que nosotros vayamos a colocar, bien sea un cemento o una resina, la capa hidrofóbica y la capa hidrofílica, que es la que va a hacer la unión química con el calcio de la hidroxiapatita. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo bueno del 10-MDP? Bueno, una molécula original que hace la unión química del calcio, bien sea en esmalte o dentina, pero sabemos que necesitamos grabar el esmalte para que pueda producir una unión. Y nuestra unión, la mejor unión se obtiene en dentina cuando no es grabada. ¿Okay? Vamos a decir que es de ese calcio que tengo a nivel de la matriz, que lo obtengo en la reacción de este grupo hidrofílico en la dentina, ¿ok? Que no toco con ácido fosfórico. Hace una retención micromecánica, una capa de resina hidrofóbica porque es 2 pasos y previene la degradación de la interfase. No se ve tan clara, es una capa híbrida, vamos a decir que menos clara que la accesible en 3 pasos, porque ahí donde ustedes pueden observar hay restos de fresa, inclusive bacterias, ojalá no hayan, pero siempre van a ver porque hay una capa de desecho, una smear layer, una capa de desecho que yo no deshice, sino que la estoy modificando con mi adhesivo, ¿ok? Entonces aquí está el tag que ustedes pueden ver y no está tan claro como está en el otro. Es una capa de 1 micra aproximadamente, pero que dentro de la literatura pues dice que eso tiene buenos rendimientos con ella, ¿ok? Y aparecen también nuestros amigos los adhesivos universales que son también de self-etch, pueden ser self-etch, pero son multimodos, es decir, son muy versátiles. El grabado total de 2 pasos es el recomendado para ellos. ¿Qué quiere decir eso? Hacer el grabado selectivo de esmalte y un self-etch en dentina. Sería lo recomendado, ¿ok? ¿Ok? Entonces el MP, en este caso el de Visco, no quiere decir que todos los adhesivos universales tengan los mismos, la misma composición, ¿ok? Porque otros adhesivos universales dentro del complejo del mundo de los adhesivos, pues van a haber otros adhesivos que tengan otros monómeros funcionales. Pero yo puse aquí el ejemplo de Visco, no estoy casado con ninguna casa comercial, pero aquí Visco, ya van a ver por qué lo pongo. Él tiene un MDP que crea Visco en su laboratorio, ¿ok? Por eso lo pongo como ejemplo. Pero hay otros adhesivos universales que tienen otros monómeros que no son MDP y siguen siendo adhesivos universales con monómeros funcionales ácidos, ¿ok? Ahora, incluye terminal de metacrilato polimerizable, lo que vimos ahorita, una cadena hidrofóbica de 10 carbonos, tiene un componente corto hidrofílico de fosfato que es el que reacciona con el calcio. Estos iones de calcio están tomados de la hidroxiapatita para formar nanocapas de sales de calcio con MDP. Estructura en la superficie de la hidroxiapatita, que es lo que hace que sea un muy buen adhesivo en su rendimiento o desempeño químico, ¿ok? Hay otros adhesivos universales, pero difieren de los self-etch de un paso porque tienen un pH suave o ultra suave. Este, por ejemplo, tenían pH suaves o ultra suaves y él pasa lo mismo de los self-etch cuando eran muy suaves o ultra suaves, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros quisiéramos, ¿ok? Quisiéramos siempre tener un pH suave, ultra suave, porque es el que mejora el comportamiento dentro de la matriz, dentro del sustrato que nosotros vayamos a tratar. Acuérdense que los self-etch de un paso
eran muy ácidos, ¿ok? Entonces, estos como tal tienen una unión iónica estable con el calcio formada entre las nanocapas estructurales de las sales de calcio, la MP, en la interfase de la hidroxiapatita. Entonces, esas nanocapas híbridas mejoran a lo largo del plazo la durabilidad de la capa de en esmalte dentina, capa híbrida de menor grosor, pero buena calidad. Ojo, lo que yo les estoy diciendo es que dentro de los adhesivos universales también van a haber unos que sean muy ácidos y otros que no sean tan ácidos, ¿ok? Ahora, ya eso lo vamos a ver ahorita en una tabla, pero más allá de lo que yo les acabo de decir, dentro de la composición de los adhesivos universales van a haber entonces otros monómeros que dentro de sus componentes pues van a hacer que estos adhesivos sean también fáciles o susceptibles a la degradación. Por ejemplo, hay MDP sí, pero también hay EMA, porque usted necesita necesita un monómero funcional o un monómero que sea hidrolítico, que sea hidrofílico. Esa hidrofilia es porque usted va a estar en cavidades donde va a haber agua o donde va a haber colágeno que va a estar húmedo. Y entonces, usted si pone algo hidrofóbico de una vez, pues obviamente va a haber un rechazo hacia ese monómero hidrofóbico. ¿Ok? Entonces, pero ese EMA, que es un monómero hidrofílico necesario, trae algunos problemas. Lo hace más susceptible a la degradación hidrolítica y a veces se ha encontrado en algunos estudios que inhibe la formación de nanocapas. Actúa mejor cuando la dentina no ha sido grabada, ¿ok? Por eso se lo digo. Y requiere calcio para reaccionar químicamente. Eso es lo que necesita el adhesivo universal dentro del sustrato que nosotros vamos a tratar. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que agregar una capa de adhesivo no solvatada a los adhesivos universales mejora la resistencia a la degradación hidrolítica. Porque ustedes se han dado cuenta de que los adhesivos universales que estamos usando en la clínica son de un solo paso. Ojo, ya hay adhesivos universales que vienen de 2 pasos. Y eso es importante recalcarlo. Es decir, estamos volviendo a un adhesivo parecido al Clear Fill que les hablé, que venía un adhesivo self-etch, pero de 2 pasos. ¿Okay? Y eso han dado cuenta de que mejora el desempeño de nuestro adhesivo en ese momento. Aquí es lo que quería mostrarles. Aquí hay algo interesante, espero que podamos entender. Vamos a ver si ustedes pueden abrir sus cámaras o no pueden. Abran la cámara, por favor, para yo ver. ¿Ya abrieron la cámara? ¡Ey! ¿Aló? Chicos, ¿están ahí? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Y abren la cámara. Abran sus cámaras. Sí, pero no sé por qué no se ve. ¿Qué hacerlo? Bien. Va. Lo que quiero es que presten atención a lo que yo les voy a decir porque es importante cuando usen materiales para reconstruir. ¿Ok? Hay algunos materiales de reconstrucción que vienen con aminas terciarias. ¿Ok? Y hay otros que vienen con ciertos fotoiniciadores como el peróxido de benzoico. Cuando yo digo amina terciaria, ¿a qué me refiero? Cuando yo digo amina terciaria, ¿a qué me refiero? ¿Alguien sabe? ¡Ey! ¡Por favor! ¿Nadie sabe? A ver, muchachos. Una resina polimeriza ¿de qué manera? ¡Ey! Por la activación de la luz de la lámpara, ¿no? ¿Eso sería una polimerización de qué forma? Formación de cadenas. Ya va. Ella dijo luz, es decir, que polimeriza con fotoactivación. ¿Cuál es el más conocido, el fotoactivador más conocido?
La canforoquinona. No, Ah, está bien, la canforoquinona. Ok. Y si no reacciona con un fotoiniciador, ¿de qué otra forma puede polimerizar? autopolimerización. ¿Cómo? Autopolimerización. Ajá. ¿Y cómo reacciona la autopolimerización? Una reacción de un ácido con un base. Ajá. Pero ¿quién reacciona? ¿Cuál es el iniciador? Si la canforoquinona en uno, en el otro es una Amina terciaria. amina terciaria. Entonces, si yo digo amina terciaria, entonces le estoy diciendo que es una resina que está haciendo una polimerización Química. ajá, química. ¿Ok? Pongamos atención desde ahí. Ahora van a ver esto. ¿Por qué es importante esto? Aquí van a ver muchos adhesivos universales. Miren los adhesivos universales. Miren que les dije que habían muchos monómeros funcionales que van a ver aquí abajo. ¿Están viéndolos? ¿Me siguen? ¿Me siguen? Sí. Ok. Sí. Ok, miren todos estos monómeros funcionales. Muchos monómeros funcionales. La mayoría MDP. ¿Ok? Pero hay varios. Y aquí están todos. Si ustedes quieren leerlos y aprendérselos, muy bien por ustedes. Ok. Ahora, ¿qué es importante? Aquí están los solventes. ¿Ok? Y aquí está el pH. Y a veces tiene silano y a veces no tiene silano. ¿Ok? Pero dentro de todo, aquí dice, ven en la última, ¿qué dice aquí en la última columna? Activador. Un activador. Pero aquí dice separate, Ahora, separate DC, ¿qué será? de curado dual, ¿no? Bien, curado dual. Separate DC activator. ¿Ok? Ahora, ¿por qué me estará diciendo a mí que viene este adhesivo universal con un activador o separado para aquellas resinas que tienen curado dual? Mosca con lo que les voy a decir, porque es importante cuando ustedes utilicen un material resinoso de reconstrucción de curado dual. ¿Conocen algún material resinoso de reconstrucción de curado dual? ¿Han oído hablar de algún material resinoso de reconstrucción de curado dual? ¿Cuánta gente hay aquí en la sala? No entiendo. ¿Por qué nadie habla? ¿Están dormidos? ¿Cuánta gente hay aquí? 40 personas habían. Nadie habla. Digan algo. No. Profe, los cementos resinosos. A ver, Curado dual. los cementos resinosos serían cementos, ¿ok? Pero hay otro grupo hay otro grupo, me voy a adelantar un poco para que entiendan. Hay otro grupo de resinas que se llaman core. ¿No las han visto? Que vienen, Sí. ¿sí? ¿Ya saben cuáles son? Sí, profe. Bueno, toda la resina que usted vea que viene con base catalizador y esa punta es una resina que dice core. Toda la resina que dice core es para reconstrucción de núcleo. Algunos vienen para reconstrucción de núcleo solamente, otras vienen para reconstrucción de núcleo y cementación, otras vienen para reconstrucción de núcleo, cementación y para tapar cañerías rotas. O sea, esta vaina hace de todo. Pero ojo, hace de todo y no hace nada. A mí no me gusta mucho. Me gusta usarla para algunas cosas, pero no me gusta usarla para todo lo que dice que se usa. ¿Por qué? Entonces, esa señorita, si dice Luxacore, ¿ok? Y le estoy diciendo yo que tiene curado dual, ¿ok? Volvamos a la tabla. Y en la tabla vemos, y yo les dije que había algo que decía que venía con ¿un qué? Que esos adhesivos venían con un Activador. activador. ¿Listo? Entonces volvamos otra vez acá. Resulta ser que se ha encontrado una relación entre el grado de acidez
el grado de acidez del adhesivo universal y la inhibición de la acción de la amina terciaria. ¿Entienden por dónde van los tiros? ¿Qué quiere decir eso? Que si usted utiliza un adhesivo universal que es muy ácido y va a utilizar al mismo tiempo un material de reconstrucción como el core que acabamos de ver, que es de curado dual, pudiésemos estar ante la presencia de que la parte de polimerización química no se dé. ¿Entienden? Sí. Entonces, como ellos se dieron cuenta de eso, adivinen qué hicieron. Hay algunos adhesivos universales que vienen con un activador separado. ¿Para qué? Para aquellos productos que usen o que tengan un curado dual. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, aquí en este Clearfield Universal Bond de Curaray Noritake de 2.3 dice que sí trae un activador y que si usted va a usar ese core o que si usted va a usar esa resina de cementación que me dijeron que también es dual, ¿ok? Pero van a usar a la vez este adhesivo universal, pues usted tiene que mezclar el adhesivo universal con el activador. Ahora, después de que yo les acabo de decir esto, alguien que me diga qué hace el activador. En la lógica, ¿qué hace el activador? Unión con la amina terciaria. ¿Qué hace el activador? ¿Quién está hablando? Yo, Marcela. Yo. Yo. Hay un espejo ahí. Okay. O sea, ella sería para la unión con la amina terciaria. Dígame qué cree. A ver, dígame. ¿Qué hace el activador? Bueno, haría para la activación de la amina terciaria, que lo está inhibiendo lo ácido del adhesivo. Ok. Le voy a dar 0.5 puntos en su examen. Anóteselo y me lo reclama el miércoles. Ok. Y al que siga hablando también, como Marcela, también le doy 0.5. Y si Marcela sigue hablando, va a subir 0.5 más 0.5, ¿ok? Así que hablen. Miren lo que hace. Lo que hace el activador, ¿verdad? Es que dentro del grado de acidez que tiene el grado de acidez que tiene ese adhesivo universal, él va a ocupar el grado de acción de esa amina terciaria. Es decir, la parte que reacciona dentro de la polimerización, de la autopolimerización, va a estar ocupada al momento de que nosotros unamos esa base con ese catalizador o hagamos esa reacción de óxido-reducción. No se va a dar porque el lugar que debería darse la mezcla está ocupada por el adhesivo ácido, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el activador? Primero, ocupa ese lugar con el adhesivo ácido para que la amina terciaria se libere y pueda reaccionar en esa reacción de polimerización. Esa es una de las cosas que hace. La otra que hace es que hay algunos estudios que dicen que porque ese activador está hecho de sales, algunas sales que lo que hacen es que reaccionan con ese pH para hacerlo menos ácido, ¿ok? Esa es una de las otras reacciones que hace el activador. Y usualmente la carga que tienen es amina terciaria al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que hacen un coiniciador, es decir, ocupan el lugar de la amina terciaria porque tienen más amina terciaria dentro de su producto. Tienen solvente y tienen sales. Y esas sales que son coiniciadores y me ayudan a hacer que la reacción de autopolimerización sea dada por esa amina terciaria, aparte de que disminuyen ese pH. ¿Me entendieron más o menos? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Entonces, miren lo que dice aquí. Entonces ustedes lo ven aquí, lo ven en la presentación y dice, en la tabla. Aquí tienen todos los monómeros. Dice, more acidic universal adhesive lower pH are more likely to need a dual cure activator when used with dual, cuando se utiliza de curado dual
o autocurado, ¿ok? Aquellas resinas que utilicen ese material, que contengan aminas terciarias, ¿ok? En su sistema de iniciación. El Dual Cure Activator, el activador, es mezclado con el adhesivo universal para uso en estos composites, ¿ok? Que contienen aminas terciarias. Todos los adhesivos universales que utilizan este activador dual se combinan con nuevos, producen nuevas reacciones de curado dual para estas cementaciones que estén alterados o no contengan, perdón, vuelvo otra vez. Usted no necesita este activador dual cuando su resina core, en este caso, no tiene amina terciaria. ¿Por qué? Porque resulta ser que dentro de los compuestos de esos core o esos cementos duales, por ejemplo, ya hay algunos cementos que vienen libres de aminas terciarias. Y eso es importante, es un plus para ese tipo de resina, porque no va a suceder esto que estamos planteando en este momento. ¿Ok? Tienen la reacción de polimerización dual o de polimerización o de autopolimerización, pero por otro tipo de reacciones. ¿Ok? No de aminas terciarias, sino por otro tipo de reacciones. Entonces, ¿qué se va a dar en nuestros adhesivos universales? Cuando nosotros usamos los adhesivos universales, miren lo que hay. Todo esto que ustedes ven aquí en blanco son espacios vacíos. Y son nuestros famosos árboles de agua. ¿Ok? Porque la capa de adhesivo universal es una capa muy pequeña. Y se los he dicho en la clínica. ¿Qué mando yo a usar en la clínica? Cuando están utilizando el adhesivo universal, ¿qué hacen? Descríbame a alguien cuando yo les digo. Se coloca después resina fluida. ¿Cuántas capas de adhesivo universal? 2. Dos. Descríbamelo. ¿Qué hace clínicamente cuando utiliza el adhesivo universal? Clorexidina, ácido, Clorexidina, ¿pero qué hizo antes? arena, Después, Clorexidina. ácido. clorexidina. Luego sí se seca el adhesivo universal, se ponen de 2 a 3 capas y se fotocura como 5 veces. Fotocura el doble. 3 a 4 veces. Ok, ya va. Vamos a hacer orden en la PEA. Sé que es viernes y hay que hacer orden en la PEA. Acuérdense que el adhesivo universal es multimode. ¿Ok? Entonces usted puede o no grabar la dentina, pero resulta ser, y ustedes se han dado cuenta que en la clínica toda la dentina viene contaminada, esclerótica, el promedio de nuestros pacientes de 60 años, o sea, requiere que usted trate la dentina, o sea, que usted la grabe, porque el grado de acidez de ese adhesivo universal, para mí, no va a hacer el trabajo suficiente en el grabado de esa dentina. Pero supuestamente podría usted realizar el grabado de dentina con esa adhesivo universal porque tiene monómeros ácidos, pero no, usted la graba. Después de que la grabe, usted ya arenó, ojo, que también se lo ha dicho, arenen, limpien, graben, limpien, ponen ¿qué ponen? Clorexidina, ¿ok? Después de la clorexidina la secan y después van a poner una capa, 2 capas, y bien Marcela dijo hasta 3 capas, pero por cada capa que tengo que hacer, Volatilizar. volatilizar. ¿Qué van a volatilizar? Los solventes. El solvente. Y adivinen quién tiene mucho solvente. El adhesivo universal. ¿Y qué solvente tiene el adhesivo universal predominantemente? Agua. Agua que me quemo. Agua que me quemo. ¿Por qué? Porque el agua se necesita, se lo acabo de decir, para ionizar la acidez que tiene ese adhesivo universal. Entonces, de todos los solventes que hay, adivinen cuál tarda más en volatilizarse. El agua. El agua. El agua. Entonces, cuando usted lee, lo que usted tiene que hacer, dice que usted tiene que estar 10 segundos soplando el adhesivo. ¿Ok? Voy.
quién hace eso en la clínica? Son 10 segundos y por capa. Y con aire que no tenga aceite ni agua. Profe, una pregunta con respecto a eso. Si, por lo menos, la de las clínicas siempre hay una que bota un poquito de agua o que no están bien purgadas, ¿no? Si usamos la perita de aire, ¿son 10 segundos igual o qué tanto? Porque esta perita bota como menos aire. Sí, por eso, ¿ah? Pues se hace como fuerza, ¿no? Sí, pero igual. Quiero no es lo verla. mismo, ¿Quién ¿no? habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? La perita con más fuerza. ¿Quién habló? La voy a agarrar. ¿Quién es yo? ¿Quién es Yo, Alexandra Galaviz. Mire, Alexandra. La quiero ver el miércoles dándole una sugerida fuerte en la clínica, ¿vale? La voy a agarrar el miércoles y le voy a dar duro a esa perita a ver qué hace con la perita que está dándole a este veneno. La quiero ver. Profe, pero hay que resolver porque esas unidades, imagínate. No, eso No, está no, muy bien. no, No, yo no estoy diciendo que no la usen. Eso está muy bien. Hay que resolver. Lo primero que yo haría sería hacer una vaca para comprar un compresor libre de aceite y como 2 o 3 filtros que pueden poner para que se filtre toda la porquería que viene del procesamiento del aire que hacen esos compresores. ¿Ok? Ahorita el filtro está nuevecito, profe. ¿Cómo? Ahorita el filtro está nuevecito. Ah, bueno. No, pero Sí, sigue ese botando filtro está agua. nuevecito, pero sigue No, mi botando unidad agua. Entonces, está dañada. arréglense, las tuberías, nada más. arréglense entre ustedes. ¿Ok? Porque es la tubería de la unidad, es el aire que viene del compresor, etcétera. Pero está saliendo agua de la jeringa triple. Y si sale agua de la jeringa triple, y esto que tienen aquí, esta imagen que les estoy mostrando, no tiene agua de la jeringa triple. Entonces imagínense el plus de los árboles de agua que tienen ahí. O sea, peor va a ser la capa que ustedes estén haciendo. Entonces si utilizan la perita les va a ir mejor, porque de la perita no sale agua. Y le dan duro como le da María Alexandra a la perita, ¿bueno? Profe, en tal caso no se aumentaría el tiempo en la perita. O sea, si son 10 segundos con la jeringa, Bueno, aumentar. miren, parece una tontería. Parece una Esa era la tontería. pregunta, como que cómo Parece calcula una, uno. parece una tontería. Pero ahí tienen un tema de investigación. 300 apretones a la perita. Ajá. Y Parece duro. parece una tontería, pero ahí tienen un tema de investigación. ¿Cuántas veces le tengo yo que dar a la perita para eliminar ese solvente sobre la capa? Y bueno, ahí tienen. Yo la verdad no lo sé. Tienen que darle mucho, eso sí creo, tienen que darle mucho. Pero yo la verdad no lo sé. ¿Ok? Pero obviamente es mejor un aire limpio que un aire que esté contaminado. ¿Ok? Ahora, volviendo al tema de los adhesivos universales. Los adhesivos que ustedes están usando son simplificados. Nadie en la clínica está usando un adhesivo de 3 pasos. Son simplificados, bien sea ¿y por qué digo simplificados? Porque en esa botella ustedes van a tener el primer, el bond y los monómeros, o sea, van a tener el primer y el bond, ¿ok? Son simplificados, no tienen el primer aparte y no tienen el bond aparte, ¿ok? Y al ser simplificados son ácidos, y al ser ácidos tienen agua, y al tener agua pasa esto, y aparte de eso tienen una capa mínima. Usualmente se dice que la capa de adhesivo universal es de 8 a 12 micras. ¿Cuánto es la capa de un adhesivo de 3 pasos? Venga pues, pregunta de examen. ¿Cuánto mide la capa híbrida de un adhesivo de 3 pasos? Ya le dije que la capa decía simplificada de un adhesivo universal mide de 8 a 12 micras. ¿Cuánto creen que mide la de 3 pasos? Deberían medir más. 18. 20 micras. El doble. 22 podría dar. Unos 20 y pico, casi. Están lejos. 40 micras. Están lejos. 60 micras. Tiene que ser como 30. 80 micras. ¿Quién dijo 80 Uy, no. micras? ¿Quién dijo 80 micras? Geralis. Gerali, anótese 0.5 usted también. Ok, se lo voy a pedir, profe. Ok. Bien. Puede llegar a medir hasta 80 micras. ¿Se acuerdan de esta imagen que vimos aquí? Eso mide 80 micras. ¿Qué tal? Eso mide 80 micras. Desde el adhesivo, que no se ve cuál es el top del adhesivo, el tope, hasta donde está el resin tag, dentro del túbulo dentinario, mide 80 micras. ¿Ok? Y eso es bueno. Eso es muy bueno.
Porque biomecánicamente va a estar protegida la capa híbrida, cosa que no tenemos aquí. Tenemos un poquito del adhesivo de 2 pasos arriba, ¿lo ven? No igual a esto, pero parecido, ¿ok? Pero resulta ser que aquí no se ve absolutamente nada de eso. Por eso es que cuando utilizamos el adhesivo universal, yo les digo que le tienen que agregar, ¿qué? Resina fluida. Resina fluida. 2 a 3 capas más. Resin coating. O hacen. No, esto no es. A ver, ¿quién dijo resin coating? Yo, profe. Edwin ¿Quién Ríos. es yo? ¿Pero quién es yo? Dios Ríos. mío. Edwin Ríos. Miren, ustedes tienen que establecer la diferencia entre un protocolo adhesivo normal para colocar una resina, bien sea de reconstrucción o fluida, y un protocolo de resin coating, ¿ok? O el famoso sellado dentinario inmediato. Ustedes no digan resin coating, porque eso no es un resin coating. Un resin coating o un sellado dentinario se hace cuando usted va a hacer una restauración directa. Si usted talló ese diente, expuso dentina y hace este protocolo y lo va a dejar así, ¿ok? Ahí sí es un resin coating o un sellado dentinario, porque arriba de eso viene ¿qué? Una restauración indirecta. Pero cuando usted tiene un protocolo adhesivo normal, es un protocolo adhesivo normal, solo que está protegiendo la capa híbrida de aquellos adhesivos que están simplificados, ¿ok? Como esos adhesivos simplificados tienen todo dentro, pues son adhesivos que tienen monómeros hidrofílicos, monómeros hidrofóbicos, solventes, o sea, tienen todo en uno solo. Silano, tienen todo en uno solo. En una sola botella quieren hacer todo y terminan haciendo nada. Aparecen, ¿por qué? Porque usted necesita mejorar la practicidad en el momento clínico. Usted no quiere perder tiempo colocando un adhesivo. Pero la mejor forma de que esa capa híbrida y que su restauración dure en el tiempo es que usted pierda tiempo en este momento. Porque eso es lo que va a garantizar que usted en el tiempo no le regrese un paciente con sensibilidad, con la resina caída, con la resina fracturada, con caries, porque usted hizo una buena capa híbrida y eso es lo que nosotros queremos. ¿Ok? Va. Entonces, la efectividad de los adhesivos simplificados es mala. ¿Por qué? Combinan monómeros hidrofílicos en una sola botella. Es decir, que venga el agua, que no venga el agua, y todo en una sola botella. Hacen la interfaz adhesiva más susceptible a la degradación y pobre desempeño clínico. ¿Qué hacen? Pues clínicamente necesitan más capas que las recomendadas, más pasos clínicos, formación de gotas de agua en la capa adhesiva, y ese ESMA, que es uno de los monómeros que les dije que era hidrofílico y está presente en la mayoría, hace la absorción de agua dentro de la resina y del adhesivo, ¿ok? Para que obtengamos esto que estamos viendo aquí. Una metida de pata, por no decir otra cosa. Esos adhesivos simplificados contienen mucha agua. Aparte de que el agua que contienen puede dejar agua remanente. Aparte, si de su compresor, como en la clínica, sale agua, pues más agua remanente todavía. Producen nanofiltración, se debe evaporar el solvente 15 segundos o más, o utilizar inhibidores de la metaloproteinasa o de las captecinas, que son enzimas que degradan esa capa híbrida. Es una de las formas de degradación. Por eso es que usamos la clorhexidina, ¿ok? Aparte que es bactericida y bacteriostático, pues también va a utilizar, va a inhibir la aparición de esas enzimas. Ahora, en cavidades muy profundas, esos agentes adhesivos, lo que yo tengo que hacer es garantizar la polimerización en esas cavidades muy profundas. Y yo lo puedo conseguir de muchas formas. Yo lo que quiero es que el grado de conversión de los monómeros a polímeros sea buena, porque eso me va a garantizar que no haya radicales libres y que no haya monómeros que no tengan ninguna función. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sé yo que un producto es biocompatible o no? Ustedes ya lo han leído. Ustedes lo que hacen es que colocan ese material que ustedes quieren ver si es compatible o no, por 3 pruebas básicamente, que es la viabilidad celular, cambios en la morfología celular o mediadores de la actividad celular. Si ustedes colocan dentro de un tejido vivo, por ejemplo, este adhesivo y este adhesivo hace esto, entonces ustedes van a saber que no es muy biocompatible, ¿ok? Y que tiene sus instrucciones de uso. ¿Cómo mejoro yo el grado de conversión? Obviamente, entonces, materiales de curado dual, porque lo sabemos, o de curado químico, materiales tipo Bulfill, ya vamos a ver por qué, materiales que tengan más relleno y menos matriz orgánica,
y materiales con ciertas fibras que ayudan también a mejorar ese grado de conversión. Entonces, esos agentes adhesivos que tienen una matriz orgánica pueden difundirse dentro de la dentina, alcanzando aquí al tejido pulpar si yo estoy muy abajo. Si yo estoy muy abajo cerca de la pulpa o muy arriba cerca de la pulpa, hago una respuesta inflamatoria y ahí se da el rechazo o la falta de biocompatibilidad de estos materiales. ¿Ok? ¿De qué depende la polimerización entonces? De que usted tenga una buena lámpara. Miren, muchachos, cámara otra vez. Yo no tengo cámara, porque no sé por qué no tengo cámara, pero se lo voy a decir en serio. Hay varias cosas que ustedes pueden, en las que pueden ahorrar, ¿ok? Pero alguien una vez me dijo, mira, ¿qué es importante? ¿Lo que pegues o cómo lo pegues? Yo dije, son importantes las dos, pero más importante definitivamente es cómo lo vayan a adherir, ¿ok? Entonces, ojalá ustedes puedan llegar a comprar materiales que marquen la diferencia, es decir, buenos materiales, de buenos laboratorios. Eso no se los va a agradecer, la clínica ni lo va a hacer más famoso, eso lo va a agradecer el paciente y la restauración que usted le haga al paciente, que es por quién debemos trabajar, ¿ok? Al final es por quién debemos trabajar. Piense que el que está atendiendo a usted es un familiar, su mamá, su hermano, su tío, su papá, y usted tiene que empezar primero por conocer las técnicas, tener la información en la cabeza de lo que está haciendo, ¿ok? Segundo, de que cómo lo va a hacer, qué va a usar, ¿ok? Y dentro del qué va a usar, les estoy diciendo que utilicen buenos adhesivos, y si no tienen buenos adhesivos, que lo magnifiquen, ¿ok? Que potencien ese adhesivo utilizándolo de esta forma que yo les estoy diciendo, y viene el tema de la lámpara. Porque resulta ser que esos materiales son de fotopolimerización. Y si usted está trabajando en una cavidad que mide 5, 6 o 7 milímetros y no tiene buena luz, pues así tenga el mejor adhesivo del mundo, usted no está haciendo nada. No está haciendo nada. Porque ese adhesivo necesita ser fotopolimerizado. O que usted tenga un adhesivo de curado dual, que es diferente. ¿Ok? Por eso es que yo aquí les puse que una de las formas era tener materiales de curado dual. ¿Ok? Profe, por ejemplo, en las resinas Bullfields que me permiten trabajar a grosores de 4 milímetros, por ejemplo, sería bueno utilizar un adhesivo con activador, por ejemplo, para esos grosores o esas capas más profundas. Otra vez, razone su pregunta. En las resinas Bullfields, ¿sí? Ajá. Que pues las casas comerciales me indican que me permiten trabajar... Andrés. Que las casas comerciales me indican que pueden trabajar más o menos a unos 4 milímetros de grosor, ¿sí? Sería ideal colocar un adhesivo con activador, por lo menos para que esas capas más profundas me polimericen bien. ¿Por qué usted va a colocar un adhesivo con activador? Porque como son 4 milímetros de grosor, ¿sí? De repente para cerciorarme de que la capa más profunda de esa resina quede polimerizada, que el adhesivo, me ayude con ese curado dual de la resina. A ver, Andrés, la pregunta que me está haciendo Andrés me responde que lo que yo les expliqué antes no está muy claro. No está muy claro. El hecho de que usted ponga un activador sobre un adhesivo universal no lo convierte en un adhesivo de curado dual. ¿Me entiende? El hecho de que usted ponga ese activador en el adhesivo universal no lo hace de curado dual. Ese activador puede reaccionar con tiene otra función. Ese activador tiene otra función. ¿Ok? Si usted quiere tener un curado dual dentro de su adhesivo, usted va a tener que comprar un adhesivo de curado dual específico. No por el hecho de que usted coloque el activador va a tener un adhesivo de curado dual. ¿Ok? Ok, profe. Su pregunta es
y ya la vamos a responder más adelante porque ya vamos a llegar a los materiales. Pero su pregunta sería entonces de que si la luz en esos 4 o 5 milímetros utilizando una resina Bullfield va a llegar para garantizar el curado de esa resina Bullfield. Me dijo algo así, ¿no? Correcto, correcto. Andrés, su resina Bullfield, ¿qué curado tiene? Fotocurado. Entonces, ¿para qué va a usar el activador? Si lo que yo le expliqué es que el activador se usaba cuando eran de curado Dual. ligero. Listo, listo. No tiene sentido que usted utilice el activador en una resina que es de fotopolimerización. ¿Ya? Sí, profe. Ok. Diferente es si su resina Bullfield es de curado Dual. y ahí sí va a tener que utilizar un Activador. comparta. Pero, profe, me agarró mal ahora. No. Pero entendieron lo que les estoy diciendo, ¿no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Quién tenía una pregunta? ¿Alguien alzó la mano? Bueno, sigo. O no sigo. ¿Damos un chance? No, profe, siga. Vamos, profe. ¿Seguimos? ¿Paramos? Claudia estaba preguntando algo, profe. Claudia, Claudia, hace una pregunta. acérquese al micrófono. Profe, ¿qué lámpara recomendaba? ¿Usted dónde está viendo la clase? ¿Abajo de las cobijas? ¿Qué lámpara recomendaba, profe? ¿Qué lámpara recomendaba? No, rápido, que están A ver. hablando mucho, entonces no sé. Esa es una buena pregunta. Miren esto. Yo no lo tengo metido aquí, pero yo no lo tengo en la presentación, pero vamos a ponerlo. Esta lámpara que yo tengo es una lámpara Valo. ¿Ok? Y esta lámpara Valo viene, dentro de todos los juguetes que trae un extensor. No sé si en la foto se ve que hay un extensor dentro de un conducto. Esta es la grapa aquí. Sí. Vamos a ver si la pueden ver mejor. Sí, se Esta ve. es la grapa, la goma dique, la lámpara Valo y el extensor. ¿Ok? Ahora, ¿de qué depende la polimerización? Entonces, ¿de qué depende? De que haya una absorción y reflexión de la luz en el material. O sea, que la luz que llegue bien. Y que el material, en algunos casos, ese material, como lo dijo Andrés, uno de ellos, Bullfield, que ese material permita también que el reflejo y la absorción de la luz sea mejor, como en las resinas Bullfield. ¿Ok? Que esa es una de las características que tiene el material, porque deja pasar la luz y absorbe y refleja mejor la luz. Y si yo digo que absorbe y refleja mejor la luz, ¿qué obtengo? Polimerización. Un mejor curado. Acuérdense que les dije que lo mejor para la biocompatibilidad era que tuviese menos monómeros libres y más polimerizados. Un mejor curado. ¿Ok? El tipo de relleno, que vendría más o menos relacionado con lo mismo. O sea, qué tipo de relleno tienen, cómo está cortado ese relleno de nuestra resina, porque hay ciertos cortes dentro del material de relleno que hacen esa amplificación de la reflexión de la luz, cómo está tratada esa superficie, qué tamaño de relleno tienen, la forma y la carga. Y la irradiancia. Aquí viene algo de la irradiancia. ¿Alguien sabe qué es irradiancia? Como Que que... refleja la luz. Ajá. La irradiancia, ¿alguien sabe qué es irradiancia? Lo lejos que llega la luz. ¿Alguien sabe qué es irradiancia? La potencia de la luz. Potencia, me gustó. Va por ahí. ¿Alguien sabe qué es irradiancia? Potencia. Intensidad. Intensidad. El alcance, Potencia, intensidad, ¿qué más? el alcance del... Alcance. ¿Cómo mide usted el alcance? Dijeron dos palabras, alcance y potencia.
La irradiancia va a ser cuánta potencia alcance sobre una área determinada. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? En este caso, la energía de la lámpara, hay muchas formas de medir energía, pero la energía de la lámpara se mide por miliwatts. Por Y esos miliwatts. miliwatts, ¿ok? Deberíamos ver entonces cuántos miliwatts están llegando sobre Amor, busquen, ciertos la lámpara. milímetros. Déjame ver. ¿Ok? Entonces, esa irradiancia de la luz sería cuántos miliwatts pueden llegar. A ver, no solamente los que dice que tiene la lámpara, sino los que realmente están llegando a la superficie. ¿Ok? Que eso sería según la longitud de onda que tenga esa lámpara. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? No tiene que ver con la longitud de onda, eso es otro tema. Pero ¿qué sería? Que esa irradiancia colime la luz. Ustedes saben que el rayo X tiene un colimador para que los rayos X que salen pasen directamente por el tubo y que caiga en la película, ¿cierto? Igual tiene la lámpara, un colimador que hace que esa luz vaya directamente al punto donde usted piensa que hay X cantidad de watts sobre milímetros cuadrados. Ahora, no solamente los miliwatts. Esta lámpara, la Valo que ven aquí, puede llegar dentro de todos los miliwatts que tiene, puede llegar a dar hasta 3000 miliwatts sobre milímetro cuadrado. Eso es bueno y es malo. ¿Ok? Es bueno porque mientras más miliwatts tenga, pues supuestamente van a reaccionar más monómeros con esos radicales libres que se forman según el peróxido de benzoilo, porque son o canforoquinonas, porque son los iniciadores o los fotoiniciadores que yo tengo, ¿verdad? Entonces, esos van a reaccionar mientras más miliwatts tengan, pero que estén llegando o que estén bien colimados, ¿ok? Pero también produce una mayor contracción, una mayor transmisión de calor, ¿ok? Por eso es que la gente de Ultraden, esta lámpara la produce Ultraden, la gente de Ultraden se dio cuenta de que no podían pasar más de 3 segundos con 3000 miliwatts sobre milímetros, porque usted producía mucho calor. ¿Y qué les dije yo que pasaba con el calor dentro de los dientes vitales? Daño a la pulpa. Irritación por Eso es, pendiente, pendiente. A ver, Medio punto para todos. no, es algo exagerado que ustedes lleguen a dañar la pulpa con una lámpara de 3000 miliwatts. Primero, jamás van a llegar a 3000 miliwatts. Ellos se dieron cuenta y por eso con 3 segundos de 3000 miliwatts no hay un cambio de temperatura que usted pueda alterar o desencadenar inflamación. Pero sí va a quemar al paciente. Y adivina dónde lo va a quemar. En la encía va a sentir el calor. Se los dije la otra vez, voy a agarrar la lámpara, la voy a llevar y los voy a quemar el miércoles para que vean. Es un calor impresionante, por eso digo, cuando ustedes estén usando una lámpara de alta potencia, ¿qué tienen que hacer? Alejarla. No. Disminuir el tiempo. Corto tiempo de trabajo. Disminuir el tiempo. De activación. No. No utilizar toda la potencia. Disminuir la intensidad. No. Miércoles, si alguien me dice, le pongo 1, ya. 1. El uso del colimador. No. ¿Qué le acabo Aislar. de decir? Aislamiento. Aislar. No. Miren, lo contrario al calor es Frío. Irrigar. No sé. no van a irrigar. ¿Cómo van a irrigar? ¿Cómo van a irrigar? Van a soplar. Aireo. Frío. Van a soplar. Y ojalá no sea con la pera, porque si no van a hacer nada con la pera. Alexandra lo va a lograr. Y una vez que sea Alexandra que sí le da duro la pera y puede bajar la temperatura. Tienen que soplar para bajar la temperatura. Otras personas dicen que debajo del aislamiento pongan gasas o algodones con agua fría. Pero la verdad con soplar tenemos. ¿Ok? Ahora, no solamente la recomendación de la lámpara, alguien me lo preguntó, lo de la lámpara, ¿no? Claudia. Cuando ustedes compren la lámpara, si van a comprar una lámpara,
tiene que comprar una lámpara que tenga buena irradiancia, que tenga buena luz colimada, o sea, que el colimador esté dando la luz donde dice que la es. Y aquí viene otro tema importante, que sea polionda. ¿Sí saben lo que es polionda? No, profe. ¿Se refiere a la amplitud de la longitud de onda? Se refiere a la longitud de onda, bien. ¿Quién lo respondió? Edwin. Anótese 05 usted también. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Vamos otra vez acá. Resulta ser que aquí hay muchas casas comerciales, ¿ok? Y cada una de estas casas comerciales con los adhesivos va a pasar prácticamente lo mismo que con las resinas. Cada casa comercial tiene una cantidad de fotoiniciador, una cantidad de solvente, una cantidad de silano, una cantidad de monómero diferente. Y cada casa comercial tiene, en este caso, hablando de la lámpara, un fotoiniciador diferente. Ese fotoiniciador, ¿ok? Como la camforoquinona que ustedes me dijeron, reacciona a una longitud de onda específica. ¿Ok? Pero ese fotoiniciador que reacciona a una longitud de onda específica no lo tiene otra resina que reacciona a otra longitud de onda específica. Y así vamos con diferentes marcas, con diferentes adhesivos, con diferentes resinas de reconstrucción, con diferentes materiales que necesiten polimerizar. ¿Ok? Y cada uno de esos materiales necesita una longitud de onda diferente. Y es entonces cuando entra el concepto de polionda. ¿Qué quiere decir eso? Que la lámpara que usted tenga cubra la longitud de onda de muchos materiales. Es decir, que haga una cobertura de polimerización que vaya desde los 360 nanómetros, 400 nanómetros, hasta los 600, 700 nanómetros, ok. Yo estoy diciendo una longitud de onda X. Pero dentro de ese rango de longitud de onda, usted va a poder hacer la reacción de fotopolimerización en esos diversos materiales que necesitan que usted los fotoactive. ¿Entendieron? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ok. Sí. Ok. Aquí está lo de la luz, tiempo de, entonces tienen que hacer el tiempo de exposición y tomar en cuenta otras opciones de polimerización como los materiales de curado dual o de curado químico. Estos radicales libres, pues si usted no fotocura bien, va a dejar moléculas inestables que van a estar buscando con quién reaccionar. Otra molécula, otro átomo, van a buscar con quién reaccionar. Y pueden llegar a reaccionar con la pulpa, ¿ok? Entonces dice, las reacciones con monómeros y componentes del complejo dentinopulpar, diferenciándose hasta la pulpa, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, la incidencia no es mucha, de 2 a 3.4%, ¿ok? Eso no quiere decir que si nosotros hicimos una exposición pulpar, vamos a caerle a adhesivo a eso, no, ¿ok? Pero sí que en cavidades muy profundas, nosotros tenemos que tener cuidado, porque puede haber hasta un 90%, 91% de reacción incluso hasta un año después, produciendo dentro de esa incidencia del 2 al 3.4% hasta 64% de necrosis pulpar. ¿Ok? Hay, aparte de esos radicales libres, pues la misma constitución de esos adhesivos tienen monómeros hidrofílicos e hidrofóbicos. ¿Ok? Y esos monómeros son de bajo peso molecular y pueden entrar fácilmente también dentro de la pulpa. ¿Ok? Entonces, en dentina profunda hay mayor humedad, ¿okay? Menor cantidad de dentina intertubular y mayor permeabilidad, cantidad de radio por túbulo. Eso ya lo vimos. La dentina cariada que está afectada tiene una dentina intertubular parcialmente desmineralizada y es muy porosa. ¿Por qué se los digo? Porque a veces hay gente que deja dentina afectada. Entonces, la interfase adhesiva dentro de esa dentina que tiene caries está comprometida, ¿ok? Obstrucción en área intertubular y los adhesivos son efectivos en intentar penetrar de manera profunda en la estructura desmineralizada. Entonces, el grabado ácido previo se relaciona a una respuesta celular inflamatoria
y presenta pues la liberación de esas metaloproteinasas, como ya le dije, que son las enzimas que se liberan dentro de la dentina, la más común la 9, metilmetaloproteinasa la 9, y tiene ese efecto citotóxico dentro de todas las células que están dentro de la pulpa. Si llegase a haber una liberación de esas metilmetaloproteinasas, entonces va a haber un efecto citotóxico al ontoblasto y a los demás, ¿ok? En dentinas remanentes con una distancia menor a 0.5, eso lo vimos en la clase pasada, de la pulpa, puede presentarse entonces una reacción del tejido pulpar de forma irreversible. Y esa reacción irreversible está relacionada con una presencia o una mayor cantidad de esas mismas enzimas de degradación de la matriz dentinaria. Según el tipo de adhesivo que yo estoy usando, entonces va a haber una presencia de gaps al momento de infiltrar monómeros, después del grabado ácido. ¿Por qué? Acuérdense, yo hago el grabado ácido, ¿ok? Ya hicimos todo el protocolo de adhesivo, ¿ok? Pero resulta ser que utilicé un adhesivo que les dije que, ¿cómo era el grabado ácido? Según el ácido que yo utilizaba, ¿podía penetrar cuánto? Desde 1.5 micros hasta 4. Ajá. ¿Y el otro hasta cuánto? Hasta 4. 4. Ajá. ¿Quién respondió? Edwin. Edwin. Otro 0.5 de Edwin. Lleva un punto, profe. Ajá, lleva un punto. Bien. Entonces, Edwin, présteme atención. Si entonces yo le dije que ese adhesivo, que ese grado era de 1.5 a 4, ¿ok? Usted hace todo su protocolo de adhesión. Pero resulta ser que esos monómeros funcionales, ese primer y ese adhesivo no van a llegar a cubrir